Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Soy yo de nuevo, el profesor Jorge Luis Culebro Nava, de las materias de Química y de Biología. Y el día de hoy les doy la bienvenida al tema número 3 de la materia de Biología, titulado Transformación de la materia y energía. De entre los subtemas y el conocimiento que vamos a adquirir para el día de hoy son los siguientes: la fotosíntesis como proceso de transformación y como base de las cadenas alimentarias. Vamos a ver la respiración celular y los tipos de respiración, aerobia y anaerobia. Vamos a conocer los organismos autótrofos y heterótrofos y vamos a ver cómo la fotosíntesis está involucrada en los procesos de respiración y el ciclo del carbono. Y por favor, acompáñenme a la clase. Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Sean bienvenidos a este su curso en la materia de Biología, tema número 3, transformación de la materia y energía. De entre los aprendizajes esperados para este día tenemos confirmar la importancia de la fotosíntesis en las cadenas alimenticias, así como analizar el proceso de respiración celular comparando los tipos de respiración. Vamos a identificar los organismos autótrofos y heterótrofos y vamos a analizar con ello el ciclo del carbono. Vamos a comenzar con la fotosíntesis como proceso de transformación y como base de las cadenas alimenticias, y vamos a preguntarnos primero lo siguiente: ¿cómo se le llama a los organismos que producen su propio alimento o energía? Vamos a recordar primero que nada, como vimos en lecciones anteriores, que aquí en los ecosistemas, aquí en la naturaleza, pues los seres vivos nos dividíamos de acuerdo a nuestro nicho ecológico, de acuerdo a nuestra red trófica, nos dividíamos en autótrofos o heterótrofos. Ajá. Siendo los autótrofos aquellos que inician la cadena alimentaria como productores de energía, y teníamos como ejemplo a las plantas o a los árboles, y como heterótrofos a todos aquellos que necesitábamos de otro organismo vivo para poder sobrevivir o que nos lo comíamos. Ajá. Como organismos autótrofos, el principal exponente pues son las plantas, y ahorita le vamos a cambiar a que los productores de energía son los organismos fotosintéticos. Un organismo fotosintético es aquel que es capaz de crear su propia energía bioquímica a partir de la luz solar y de algunos compuestos orgánicos dentro de sus células. En este caso de las plantas, ese proceso se va a llevar a través o a partir o en los cloroplastos, que son organelos celulares. Un organelo es una parte muy específica, es como una parte, un miembro de la célula, en donde se va a llevar a cabo una función específica. Y en esto se va a llevar a cabo la fotosíntesis, que como podemos ver aquí es el proceso por el cual los organismos autótrofos o fotosintéticos captan la energía luminosa del sol y la convierten en energía bioquímica, siendo esta la reacción general de la fotosíntesis. 6 moléculas de CO2 reaccionan con 6 moléculas de agua para producir de forma irreversible y en presencia de clorofila y energía luminosa una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno que forman, que se van en forma de gas. Ajá. Como principal exponente tenemos a las plantas como organismo fotosintético, que tiene varias partes y tienen una función específica dentro de la fotosíntesis, siendo la más representativa el cloroplasto. Tenemos la raíz y el tallo, que son lugares donde se va a llevar a cabo la absorción de tanto del agua como de minerales como de vitaminas. Ajá. La flor, que tiene una función reproductiva de las plantas, no tanto así en la función fotosintética, no tiene función fotosintética tanto así, pero las hojas es la parte más importante en este caso, porque ahí es donde se encuentra pues los cloroplastos, que es en donde se va a captar la energía solar y es el lugar en donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, si nos preguntan ¿en qué lugar de la planta se lleva a cabo la fotosíntesis? La respuesta es en el cloroplasto. Recordemos que en la cadena alimenticia comenzamos con las plantas, y estas, bueno, pues a través del día, ¿qué es lo que sucede? En el día absorben la luz solar, esa luz solar, o sea, esa energía luminosa, se convierte en energía química. ¿En dónde? En los cloroplastos. Esa energía química la ocupa la planta para poder fabricar glucosa
a través del dióxido de carbono que está absorbiendo y de los minerales que absorbe de la tierra en conjunto con el agua. Esa es la versión resumida. Sin embargo, esto ocurre en dos fases o en dos momentos. Tenemos la fase luminosa o fotosintética y la fase oscura o biosintética. Ambas se van a llevar a cabo en los cloroplastos, pero el cloroplasto a su vez tiene otras partes más pequeñas. Ajá. Vamos a enfocarnos en dos lugares que se llaman, uno se llama tilacoide y otro se llama estroma, que son los lugares importantes de la fotosíntesis. La célula, así como sus organelos, los vamos a revisar en otro momento, en otro video. Ajá. Cabe mencionar aquí que esto está dentro de la célula y esto son parte del cloroplasto. Ajá. Aquí tenemos una visión más cercana del cloroplasto, pero en lo que nos vamos a enfocar ahorita, pues es en el proceso y en tener los conocimientos para responder las preguntas que nos puedan realizar. La fase luminosa obviamente se hace en el día, ocurre en los tilacoides del cloroplasto aquí, y ese es el lugar en donde se absorbe la luz solar. Ajá, es ahí donde está el pigmento, la clorofila, lo conocíamos así, que nos va a ayudar para absorber la luz solar. Y bueno, la luz es absorbida y es transformada en energía bioquímica llamada ATP. El ATP es adenosín trifosfato y se dice que es la molécula que es la moneda energética de los organismos vivos. Es decir, que los organismos vivos, para poder obtener lo que necesitamos, necesitamos cambiarlo por ATP. Ajá. Imaginemos que tu carro necesita gasolina para poder andar, para poder circular. Bueno, pues esa gasolina la tienes que pagar con dinero, con monedas. En nuestro cuerpo pues ocurre algo similar. Todo lo que necesitamos para poder andar, para poder tener proteínas para nuestro cuerpo, sintetizar algunas proteínas para nuestro cuerpo como inmunoglobulinas, como albúmina, o sea, proteínas sanguíneas, como defensas, etcétera. Todo eso se va a pagar con una moneda, con dinero, pero ese dinero en nuestro cuerpo se llama ATP, adenosín trifosfato. Entonces en el día se absorbe la luz y tenemos la energía ahí para poder con ello realizar todos los procesos necesarios para convertir todo en glucosa. Entonces, la fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto. En este se producen moléculas de alta energía como más ATP o NADPH, que es nicotinamina dinucleótido fosfato reducido, que ese sería el nombre completo. Y vamos a imaginar qué son las moléculas de alta energía, cargados con alta energía. Principalmente el NADPH, el nicotinamina dinucleótido fosfato reducido. Vamos a imaginar que el carro funciona con gasolina, ¿no? Esa es gasolina. Nosotros funcionamos también con energía. Entonces, ¿cómo vas a pagar la gasolina? Con dinero, ¿no? Ese viene siendo el ATP. ¿Quién va a llevar la gasolina a la gasolinera donde tú vas a cargar? Esos transportadores de gasolina son las pipas, ¿no? Así nosotros tenemos transportadores de electrones que vendrían a ser como nuestra gasolina. Esos transportadores de electrones o esas pipas en nuestro cuerpo van a ser esta molécula, el NADPH. Se llaman transportadores de electrones. Eso se verá más adelante cuando se lleven bioquímica, ¿vale? En este caso, con la energía que estamos sintetizando, estamos produciendo, se va a absorber el dióxido de carbono y se va a sintetizar la glucosa. Ajá. Entonces, todo esto es para sintetizar glucosa, ¿sí? La glucosa nosotros la vamos a ocupar como organismos heterótrofos para poder también obtener energía por medio de la respiración celular y la digestión. Lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es la función de la planta o de los organismos autótrofos? Crear glucosa. ¿Ellos de dónde obtienen energía? Bueno, pues lo obtienen a través de la luz solar, ¿no? O sea, ellos obtienen esto ATP, esto lo obtienen de la energía solar. Y su función, su trabajo es generar glucosa. Ajá. Para que organismos primarios, como los heterótrofos, aquí podemos ver otra vez la red trófica,
puedan absorber esa glucosa, porque nosotros no podemos sintetizar glucosa. Entonces, fíjense, aquí está productor primario. Tenemos al caracolito que se va a comer a la plantita. ¿Y dónde está la glucosa ahora? En el caracolito, ¿no? Porque el caracolito no es fotosintético. Entonces, la ranita, ¿de dónde va a sacar la glucosa? La ranita es verde, pero no es fotosintética. Pues se va a comer al caracolito que se comió a la planta. Ajá. Fíjense cómo los organismos autótrofos suelen encontrarse en las bases de las redes alimentarias, ya lo habíamos dicho. La energía entra en los ecosistemas a través de ellos y a partir de la energía luminosa, lo acabamos de decir, o química, porque también hay organismos quimiosintéticos y ese es otro caso que veremos después, ¿no? Y nosotros como heterótrofos, pues obtenemos esa glucosa a través de consumir los productores directamente o a partir de consumir a los consumidores primarios, ajá, los herbívoros, ¿vale? Ahora, imagínate que tienes un juego de fútbol y necesitas energía. ¿De dónde obtienes la energía? De la alimentación, ¿no? Te comes unas hamburguesas y una pizza y te comes, no sé, comes pollo o comes puras verduras si eres vegano, comes puros organismos fotosintéticos así directamente si eres vegano o si eres omnívoro, bueno, eres omnívoro, pero si optas por comer de todo tipo de alimentos, pues entonces te comes también al pollo o lo que sea que vayas a comer y ahí viene la glucosa también. Y lo que sucede, o sea, ya llegó a tu intestino delgado, se absorbió por las vellosidades intestinales, llegó a la sangre y la sangre ¿a dónde llega? A todo el cuerpo. Y en todo el cuerpo pues, están las células. Entonces en todas las células están llenas de glucosa que tú consumiste. Pero luego, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué pasa con esa glucosa? Esa glucosa te sirve para tener energía, para tu juego de fútbol. Pero, ¿cómo la vas a transformar en energía? Tú no eres fotosintético, no puedes obtener energía a través de la luz solar. ¿Cómo se obtiene? Ah, lo estás pensando en este momento, ¿verdad? Se obtiene a partir de la respiración. Hablábamos que la respiración es el proceso por el cual intercambias gases, ¿no? Hay un proceso llamado hematosis que se lleva a cabo en los alvéolos pulmonares. Es el lugar en donde el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono y entra a tu sangre. ¿Y la sangre dónde va? A todo el cuerpo. Entonces, dentro de las células ocurre un proceso llamado respiración celular. Y dice aquí, la glucosa producida durante la fotosíntesis es necesaria para el resto de los seres vivos, mismos que forman cadenas alimentarias o tróficas. Cuando estas cadenas interactúan con otras, forman complejas relaciones llamadas red alimenticia o trófica. Esto ya lo habíamos visto hace un momento. Y dice, todos los seres vivos requerimos de la respiración celular para obtener energía, la cual ocurre romper los enlaces químicos de la glucosa y transformarlos en moléculas altamente energéticas. ¿Qué es lo que sucede? Imagínate en la célula, comiste y en ese momento lo que está sucediendo es que se absorbe la glucosa y la glucosa ya está en la célula. Cuando respiras, el oxígeno llega a tu sangre y la sangre no llega a las células. Entonces, dentro de las células van a estar la glucosa y el oxígeno. ¿Qué crees? La glucosa y el oxígeno no se llevan bien. Entonces el oxígeno lo que va a hacer es va a romper a la glucosa. Aquí sí dice que se rompen los enlaces químicos. Pero para que me puedas comprender mejor, lo que sucede es que dentro de tus células, en un lugar llamado mitocondria, que veremos más adelante, lo que sucede es que se pelean. Y entonces la glucosa, el oxígeno va a romper a la glucosa. Y en el momento en que se rompe la glucosa, se libera energía, se libera ATP, que era lo que necesitábamos para poder funcionar, energía. ¿Cuál era la moneda energética? ATP. ¿De dónde la obtienen los organismos autótrofos? De la fotosíntesis. ¿Y nosotros de dónde lo vamos a obtener? De la respiración celular. De la ruptura de la glucosa que ocurre en tu mitocondria a partir del oxígeno. Respiración celular. ¿Ok? Podemos ver aquí que la fotosíntesis forma glucosa y oxígeno. Y en la respiración, ya en tu cuerpo, va a haber adenosintrifosfato. Dice aquí, tú lo puedes ver en tu guía, que la respiración celular inicia con la glucólisis. Veremos más adelante qué es la glucosa. Y lo que sucede es que en los organismos aerobios, porque también habíamos visto que había respiración aerobia o anaerobia, lo que sucede es que
la glucosa se va a romper en algo llamado piruvato o ácido pirúvico y se va a formar el ATP a través de la ruptura de la glucosa con el oxígeno. Ajá, donde se van a sintetizar las dos moléculas de ATP, ya lo habíamos dicho. Pero dependiendo de los requerimientos de cada organismo y la disponibilidad de oxígeno, la respiración puede tomar dos vías distintas, aerobia o anaerobia, era lo que comentábamos hace un momento, que hay organismos que somos aerobios o hay otros organismos que son anaerobios. O sea, aerobio es que se necesita oxígeno y anaerobio es que no se necesita oxígeno para poder sobrevivir. Además de que dentro de un organismo aerobio también pueden haber procesos anaeróbicos. ¿Sabías eso? Por ejemplo, en los procesos de hipertrofia muscular, pues hay mucha ausencia de oxígeno, se acumula ácido láctico y por eso duele el músculo después de hacer ejercicio. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, vamos a entrar un poquito más en detalle con el proceso de respiración aerobia y anaerobia. ¿Sale? Ya respondimos la pregunta anterior, habíamos dicho que los organismos que necesitaban su propia energía para sobrevivir son los autótrofos y aquí nos preguntan, ¿el yogurt es un producto lácteo que acostumbramos consumir regularmente? Ajá, sí, ¿y qué con esto? ¿Te has preguntado cómo se elabora? Ah, excelente pregunta. ¿Qué es el yogurt? ¿Cómo se elabora? ¿Y qué tiene que ver con la respiración? Bueno, durante la respiración celular, ajá, se llevan a cabo muchos tipos de procesos, o sea, no es un proceso inmediato como lo mencioné hace un momento dije resumen, la glucosa se oxida en la célula y se convierte en ATP, sí es verdad, pero la forma más propia o más detallada es el proceso conocido como glucólisis. Ajá. Se inicia con la glucólisis, es decir, la oxidación de la glucosa. Después, ciclo de Krebs, que este se lleva a cabo en la mitocondria, como mencionábamos hace rato. Ajá. Proceso en el cual una molécula de glucosa, ajá, produce 36 moléculas de ATP. Entonces, todo el proceso desde la glucólisis hasta el ciclo de Krebs nos van a rendir 36 moléculas de ATP. Y esto, como menciona aquí, ocurre casi en un segundo, en una respiración, en una respirada. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la respiración celular? Bueno, primero glucólisis, donde se obtienen 2 moléculas de ATP, y después ciclo de Krebs, donde hay 32. Y hay dos moléculas de ATP que se necesitan para llevar a cabo toda la glucólisis, pero nosotros vamos a obtener en total 36 moléculas de ATP. Ajá. Más se van a obtener a través de una molécula de glucosa. Esta es una imagen de la mitocondria. Ajá. Las partes más importantes es la matriz mitocondrial, que es la parte interna, y la cresta mitocondrial, ajá, o la membrana mitocondrial interna, que es la parte de aquí, perdón, la cresta mitocondrial, que es la parte que está rodeando a la matriz mitocondrial. Estos son los lugares en donde se va a llevar a cabo el proceso de la respiración celular. Ajá. Aquí es donde se lleva a cabo principalmente la respiración aeróbica. Ajá. Menciona aquí, la respiración anaerobia es un proceso que se lleva a cabo principalmente con las bacterias y levaduras y su rendimiento energético neto es inferior al de la respiración aerobia, ya que la respiración anaeróbica produce solo 2 moléculas de ATP. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre respiración aeróbica y respiración anaeróbica? Primero, respiración aeróbica se necesita el oxígeno. ¿Y dónde se lleva a cabo? Mitocondria. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo? La glucólisis junto con el ciclo de Krebs. ¿Cuántas moléculas de ATP se van a obtener? Se van a obtener 36 moléculas de ATP y entonces pues la persona o el sujeto va a tener bastante energía. La respiración anaeróbica no necesita oxígeno para llevarse a cabo, se lleva a cabo principalmente en bacterias y levaduras, y aquí hay una querida amiga que muchos van a querer conocer, o que muchos conocen, lo mencionaremos en un momento, y no necesita oxígeno, ajá, y solamente se producen 2 moléculas de ATP. ¿Te acuerdas hace un momento que te dije, ok, primer paso es glucólisis? En la glucólisis, la glucosa se transforma en ácido pirúvico o piruvato y después entra a ciclo de Krebs. Bueno, en la respiración anaeróbica no sucede esto. Las bacterias degradan la glucosa hasta el piruvato y
sucede lo siguiente, sucede un proceso llamado fermentación. Entonces, cada vez que hablemos de respiración anaeróbica, vamos a relacionarlo inmediatamente con fermentación. La fermentación es el proceso que ocurre dentro de la respiración anaerobia y depende mucho del organismo que la realiza. Ajá. La glucosa, en lugar de transformarse en energía, así como descomunal como en un organismo aeróbico que da 36 ATP, ¿no? Las bacterias y levaduras, imagínatelo así, van a comerse la glucosa, van a obtener un poquito de energía, la van a comer y van a desechar. Imagínate yendo al baño. Y lo que desechan, nosotros nos lo comemos, ¿no? Real, literal. Por ejemplo, y se llama fermentación. Una fermentación acética es cuando las bacterias producen vinagre. Ajá, el vinagre. Se llama fermentación acética porque se produce ácido acético y el ácido acético está en el vinagre. Fermentación butírica, se produce ácido butírico. Ejemplo, mantequilla. Fermentación láctica, tú le das a una bifidobacteria, por ejemplo, le das leche, come la leche y desecha. Imagínate así, va al baño y desecha yogurt. Y tú te lo comes. Y esta, la fermentación alcohólica, a una bacteria tú le das de comer, por ejemplo, cebada, centeno, lúpulo, que son carbohidratos, y va a ir al baño. Eso es imaginándoselo, o sea, literal, sí es así, pero no es como una persona que va al baño, vaya. Y entonces va a desechar alcohol etílico, etanol. ¿Y dónde conoces el etanol? En la cerveza. Todos los productos de fermentación de alcohólicos es a través de una bacteria que le vas a dar de comer algo y esta va a desechar alcohol. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Saccharomyces cerevisiae, que tú le das de comer lúpulo, cebada, centeno, bla, 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 y te va a dar el ácido acético y se va a producir perdón, no ácido acético, lo dije mal, es el alcohol etílico o etanol y eso va a ser la cerveza, ¿no? Va a ser la producción de la cerveza. Entonces eso es fermentación, ¿sale? Bueno, aquí estamos con organismos autótrofos y heterótrofos, ya los revisamos, ya vimos quiénes son los autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos pues hacen fotosíntesis, ajá, y hay otro tipo de síntesis autótrofa que se llama quimiosíntesis. Esto se lleva a cabo con algunas bacterias y a diferencia de la fotosíntesis, bueno, en lugar de obtener o de absorber organismos perdón, compuestos orgánicos, se absorbe la bacteria, absorbe compuestos inorgánicos para producir su propia energía. Ajá. Entonces, los autótrofos se dividen en fotosintéticos, los principales, y el ejemplo principal son las plantas, ajá, o las cianobacterias. Hay algunas bacterias que tienen pigmento para poder absorber la luz solar. Pero también está la quimiosíntesis, que es el proceso por el cual algunas bacterias absorben compuestos inorgánicos para producir su propia energía. Los heterótrofos, pues ya los hemos visto, ajá. Ya hablamos de esto, de la nutrición autótrofa, la heterótrofa, primero productores, consumidor primario y consumidor secundario, lo hablamos desde la lección anterior. Ya hablamos de la dinámica de los ecosistemas o ya hablamos de la red trófica, hablamos de productores primarios que ellos tienen energía a través de la energía luminosa, consumidores primarios, los secundarios, los terciarios como grandes depredadores. Tenemos también los consumidores cuaternarios o los que consumen carne en descomposición como buitres o hienas. Y al final tenemos pues como tal los descomponedores que pues están organismos saprófitos como por ejemplo los hongos o pues también tenemos bacterias que literalmente eh, absorben o degradan, se llaman degradadores, ¿no? Que degradan los compuestos orgánicos de los restos de un organismo vivo. Ajá. Como tal, pues la diferencia entre este y este, pues este está que podría ser como un carroñero que está comiendo o está ingiriendo a partir de un organismo o de un ser vivo muerto, pero como tal no lo está desintegrando y los descomponedores sí están degradando al organismo vivo. Por ejemplo, hay bacterias del suelo que se llaman descomponedoras y producen unas sustancias que se llaman cadaverina y putrescina, que cuando están degradando un cuerpo, un cadáver del organismo que sea, pues obviamente van a generar olores
a putrefacción, por eso se llama putrescina, ¿no? A los productos que degradan esas bacterias. Ajá. Hablamos de esto, que de el lugar que ocupa cada organismo dentro de su red trófica, ya hablamos de esto, que la energía solar es transformada en energía química a partir de las plantas y corresponden al primer nivel trófico. Y bueno, como todo esto está englobado, se enlaza directamente con el proceso del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un proceso biogeoquímico, es un ciclo biogeoquímico, ajá, es decir, el flujo de una sustancia, un elemento químico a través de todo el planeta o a través de toda la biosfera, dentro de todos los ciclos orgánicos y en general también de todos los tipos de ciclos que hay en el planeta, ¿no? Tal vez orgánicos, que tienen que ver nosotros como organismos, como factores bióticos y también tiene que ver los factores abióticos. Ajá. Pues vamos a hablar del ciclo del carbono. El ciclo del carbono, vamos a irnos, aquí ustedes pueden leer esto, pero vamos a describirlo. Tenemos dos cosas a considerar aquí. Las plantas o los árboles que van a absorber el dióxido de carbono. Entonces las plantas van a absorber el dióxido de carbono, ¿sale? Del ambiente para producir la glucosa. Entonces, vamos a imaginar, ¿en dónde se encuentra el carbono en el dióxido de carbono? Pues la molécula es CO2, aquí tenemos al carbono, el carbono lo absorben las plantas, ajá, lo absorben las plantas y luego ellas vamos a decirlo así, vamos a ponerlo, van a exhalar, ¿no? Vamos a ponerlo así, no es propio, pero bueno, vamos a decir que desechan oxígeno de acuerdo a la ecuación general de la fotosíntesis. Las plantas van a absorber dióxido de carbono y en un proceso van a desechar oxígeno. El oxígeno, ¿quién lo va a ocupar? Nosotros. Cuando respiramos, ¿qué inhalamos? Oxígeno. ¿Y qué es lo que exhalamos? Dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, ¿quién lo va a utilizar? Las plantas otra vez para poder realizar la fotosíntesis. Y también importante que la glucosa, ¿qué molécula es? C6H12O6. O sea, 6 moléculas de ¿qué? De carbono. Entonces el carbono no está presente en la glucosa. ¿Y quién se va a comer esa glucosa? Pues los organismos consumidores primarios. ¿Y quién se va a comer a los consumidores primarios? Pues los secundarios. Y así a llegar hasta nosotros. Entonces, ¿en dónde está el carbono? En nosotros otra vez. Inhalamos oxígeno y ¿qué exhalamos? Dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono vuelve a salir como todo ciclo biogeoquímico. Ajá. A ese ciclo, o sea, aquí tenemos a un ser vivo y aquí tenemos a la planta. Entonces aquí se van a estar pasando el carbono, ajá, como dióxido de carbono y glucosa. Ajá. Pero pues también vamos a tomar en cuenta que hay plancton marino, que también, o sea, vamos a ponerle otro organismo fotosintético que también crea fotosíntesis, entonces va a liberar al medio ambiente oxígeno. Ajá. Y va a absorber, ¿qué es lo que va a absorber? Dióxido de carbono, como dice aquí. El dióxido de carbono y el agua existente en la atmósfera sumados a la luz solar son los principales insumos para la fotosíntesis. Entonces, aquí también se va a estar absorbiendo dióxido de carbono. Ajá, aquí generando glucosa, haciendo que en esta parte, en este ecosistema que está aquí, pues también haya flujo o cambio o intercambio de carbono. Principalmente el carbono se va a estar intercambiando en forma de dióxido de carbono y de glucosa. Ajá, nosotros lo vamos a obtener como glucosa y las plantas como dióxido de carbono. Entonces se va a crear dióxido de carbono reservorio en el aire, ajá, pero también tenemos que añadirle los factores, como veíamos, naturales antes, también lo que está en productos de desechos volcánicos, en erupciones volcánicas, ya tenemos aquí en cuenta de la respiración, ajá, y le tenemos que añadir los factores antropogénicos, que es en donde tiene que ver la combustión industrial, los escapes de las fábricas y, súper importante, los escapes de los automóviles. Habíamos visto la vez pasada y lo voy a retomar que pues ¿quién absorbe ese dióxido de carbono? Las plantas, ¿no? Y generan oxígeno. ¿Qué sucede cuando cortamos las plantas y no hay plantas, más plantas?
pues entonces el dióxido de carbono se comienza a acumular. Y si se acumula, ¿qué pasa con los rayos de la luz solar? Se quedan atrapados. ¿Y qué es lo que crean? El efecto invernadero. Se crea el efecto invernadero y ¿qué es lo que ocurre? Sobrecalentamiento global del planeta. Se crea el sobrecalentamiento global del planeta y ¿qué pasa? Cambio climático. Hay cambio climático, hay sobrecalentamiento, casquetes polares bajan, el nivel del mar aumenta y como es aire, como es agua fría, porque viene directamente del hielo de los casquetes polares, se mezcla con el aire caliente que está por el sobrecalentamiento global o que está por el efecto invernadero y crea tornados, ciclones y etcétera. ¿Vale? Y también le vamos a poner aquí que cuando pues hay organismos que llevan millones de años ahí enterrados, pues van a crear petróleo, ¿no? Que es un hidrocarburo que se da por un proceso de millones de años. Ajá. Ahora, solamente para responder la pregunta que nos habíamos hecho acerca del yogur, cómo se realiza? Bueno, pues el yogur es un proceso realizado por medio de la fermentación que ocurre dentro de la respiración anaerobia, o sea, lo hace una bacteria, y bacterias como Lactobacillus casei o algunas bifidobacterias convierten esa lactosa, o sea, el azúcar de la leche, en ácido láctico. En lugar de producir energía totalmente como en los organismos aerobios, o sea, que destruyan ese carbohidrato y lo transformen en ATP, no, degradan un poquito, obtienen un poco de energía, solamente 2 ATPs y desechan. Y ese desecho te lo comes tú, nos lo comemos nosotros como yogur. Y con eso tienen suficiente para poder realizar su examínate. Recuerden que tienen muchas más preguntas, tienen muchos más reactivos, tenemos los conocimientos necesarios para poder resolverlos y pues estamos pendientes con ustedes en la próxima clase. Recuerden, amore, siempre en tus sueños, siempre en tus logros. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.